Para el día de hoy les tenemos la presentación sobre las perspectivas económicas del año 2024. Bueno, vamos a hablar de las perspectivas mundiales y después nos vamos a enfocar en dos variables importantes que son la inflación y la tasa de interés y que han marcado el curso de los acontecimientos de las principales variables financieras. Y vamos a ver qué podríamos esperar de estas dos variables que me parece van a ser las más importantes para el próximo año, ¿no? Muy bien. Entonces, comencemos por aquí viendo qué espera el Fondo Monetario Internacional. Estas son perspectivas del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de la economía global. El FMI divide en tres grupos los mercados emergentes, las economías avanzadas y el mundo, que pues obviamente es el consolidado. Eh, y ahí lo que ve, indudablemente, es que los mercados emergentes van a tener una tasa de crecimiento mayor, sobre todo los países como China e India, que son los que van a representar el mayor, digamos, crecimiento de la economía mundial cuando ponderamos tamaño y tasa de crecimiento. Entonces, eh, con respecto a las economías avanzadas, ¿no? Con respecto a Latinoamérica, se espera que Latinoamérica tenga un crecimiento muy moderado, apenas algo superior del crecimiento que ha tenido en este año 2023. No deberíamos esperar un gran sobresalto ni para arriba ni para abajo en Latinoamérica, pero sí que mejore ligeramente el dinamismo económico. Ahora, donde la cosa sí está un poquito más difícil es en las economías avanzadas, ¿no? O sea, para que ustedes tengan una idea, Alemania, por ejemplo, este año está en recesión, ¿no? O sea, el PIB de Alemania está disminuyendo. No mucho, ¿no? Pero cualquier indicador negativo por debajo, ¿no? Aunque sea 0,5%, 0,6%, son indicadores que indudablemente reflejan una recesión. Y ese es y Alemania, pues obviamente es uno de los dos países más importantes de la Unión Europea, de la zona euro. Así que cuando vemos la realidad de otros países importantes también, como Francia, por ejemplo, en la zona euro, ¿no? Como España, vemos que no esperamos, digamos, un despegue de la economía. Son economías que incluso antes de la pandemia, y desde el año 2009 se ven como economías muy poco dinámicas, ¿no? Con tasas de desempleo que en algunos casos ha llegado al doble dígito. Entonces, cuando nosotros hablamos de la economía de las economías avanzadas, quisiera recalcar que en el caso de Europa ha sido muy difícil volver a tomar una senda de crecimiento a tasas superiores del 3%. Ha sido muy difícil. En el caso de Estados Unidos es diferente. Estados Unidos sí es una economía que está mostrando niveles de pleno empleo. Es una economía que uh, está mostrando ya signos de recuperación, ¿no? A pesar del incremento de las tasas de interés, y eso lo vamos a analizar en los próximos minutos. Entonces, evidentemente, cuando nosotros ponemos en estos gráficos, vamos a ver la tasa de crecimiento de los países emergentes en un nivel más alto, la tasa de crecimiento de las economías avanzadas, sobre todo la zona euro, a niveles relativamente bajos, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bajos para, digamos, comparativamente, ¿no? Comparativamente. Pero sí se espera, digamos, que las economías sigan creciendo. Cuando ustedes ven en esta gráfica los puntos suspensivos, ¿no? Cuando ustedes ven esas, digamos, líneas intermitentes con puntos, lo que nos está mostrando, en pocas palabras, ese gráfico, vamos a subrayarlo, vamos a ver por aquí lo vemos, miren.
aquí, en esta parte del gráfico, ¿no? Ahí estamos viendo estas líneas, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que me dice eso? Esto, la lectura de este gráfico es muy sencilla. La lectura del gráfico es que el Fondo Monetario Internacional, que es una entidad que evalúa a todos los países del mundo, directa o indirectamente, eh, y que conoce, tiene información de primera mano, considera que las economías o van a crecer, en el caso de la economía avanzada se espera un despegue por ahí en 2025-2026, o van a mantenerse en un nivel relativamente estable de crecimiento, ¿no? Para el caso de las economías emergentes. Entonces, el mundo en general debería mejorar ligeramente su tasa de crecimiento. Eso es lo que me está diciendo esta gráfica. Entonces, es importante porque esta gráfica no me está diciendo que la economía va a atravesar por una recesión, no me está diciendo que la economía va a pasar por momentos difíciles, no me está diciendo que el efecto de los incrementos en la tasa de interés va a pasarnos una factura fuerte. Eso no es lo que me está diciendo. ¿Okay? Entonces deberíamos esperar que la economía, por lo menos en lo que es el crecimiento del PIB, vaya a tasas similares o tal vez algo superiores a nivel global y consolidado. Obviamente cada país tiene su propia realidad, cada país pasa por sus propios ciclos, pasa por sus propias crisis sociales y políticas, entonces cada país es una historia distinta, pero a nivel global deberíamos esperar que el mundo eh, eh, tenga una relativa estabilidad en los próximos años. Eso es lo que, digamos, podemos capturar de esta gráfica y de las proyecciones que nos presenta el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Entonces, ahora decimos nosotros, bueno, esa es la tasa de crecimiento del PIB. ¿Qué otra variable es importante analizar? Otra variable económica, ¿no? Bueno, la inflación. La inflación, ¿por qué? Porque eh, hoy día todos estamos preocupados por el aumento de las tasas de interés, pero también es cierto que el aumento de las tasas de interés es la consecuencia del retiro de liquidez. Y el retiro de liquidez de los mercados corresponde a buscar el efecto contrario, que fue el incremento en el dinero circulante después de la pandemia, que generó inflación. Y para curar la inflación, entonces retiramos liquidez de los mercados y generamos aumentos en la tasa de interés. Entonces, por eso, digamos, al final decimos la inflación, ¿no?, nos ha llevado a incrementos en la tasa de interés. Entonces, vamos a ver qué está pasando con la inflación. Bueno, ahí podemos ver que la inflación se está moderando a nivel global. Vamos a ver algunas gráficas más específicas, pero lo que espera el Fondo Monetario es que la inflación no mundial y también en los mercados emergentes y en las economías avanzadas no tenga un sobresalto, no tenga un rebote, ¿no? O sea, es decir, eh, el Fondo Monetario con esta gráfica, y lo podemos ver con digamos, las líneas punteadas por aquí, lo que me está diciendo es, deberíamos esperar que la inflación gradualmente en los próximos años, ¿no?, eh, responda, ¿no?, responda a eh, un comportamiento de la economía que la estabilice y vuelva a sus niveles, digamos, esperados, cercanos al 2%. ¿No? No deberíamos esperar que eso tenga un rebote, ¿ok? Por lo menos en la tasa inflacionaria. Entonces, y eso en los mercados los deja muy tranquilos. ¿No? Porque ahora, si nosotros proyectamos esa idea y decimos, mira, todo parece indicar que estamos llegando a niveles de inflación, estamos recuperando los niveles previos a la pandemia, cercanos a 2%, entonces ya no va a ser tan necesario que las tasas de interés sigan altas. Por lo tanto, si la tasa de interés ya no va a ser necesario que sea tan alta, debería bajar
y o por lo menos el momento en que esperábamos que baje probablemente se va a adelantar y en consecuencia los proyectos, habrá más proyectos viables eh, y eso también va a dinamizar la economía y entonces habrán oportunidades en el mundo de los negocios. Muy bien. Entonces, esa es la segunda variable que me parece importante ver. Otra variable que es importante ver es el desempleo, ¿no? O sea, bueno, a mí como economista, a mí como economista me gusta más ver el, el nivel de desempleo que el porcentaje de PIB, ¿no? Porque el porcentaje de PIB es lo que te dice, de crecimiento de PIB, lo que te dice es qué tanto ha crecido la economía. Entonces, en cambio, el porcentaje de desempleo lo que te dice es, eh, digamos, qué tanto eh, qué tantas oportunidades hay de satisfacer las necesidades sociales de las personas y las familias, porque de nada sirve que la economía crezca si el empleo no crece. Y cuando el empleo crece, las familias que tienen empleo, que consiguen empleo, tienen oportunidades de resolver sus problemas de educación, salud, alimentación, vivienda, entre otros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, a mí me parece que el porcentaje de desempleo es una métrica mucho más valiosa para el análisis, ¿no? Económico. Muy bien. Entonces, y aquí nuevamente el mensaje, ¿cuál es? Para esto, hago un paréntesis, el Fondo Monetario lo que nos dice es, los mercados emergentes no presentan data de desempleo, o sea, data que se pueda proyectar, ¿no? Ese es un problema. La verdad es que tenemos un gran reto en los mercados emergentes por, digamos, mejorar nuestra calidad y también nuestra cantidad de data estadística en general, pero por lo menos en los niveles de empleo creo que tenemos muchas más oportunidades, ¿no? Somos además países diferentes, sobre todo en Latinoamérica, en donde convivimos un mundo de empleo formal con el mundo del empleo que no es formal, entonces se hace mucho más difícil llevar una estadística, ¿no? Pero creo que sí tenemos una carencia. En Panamá, por ejemplo, no tenemos data del empleo desde abril del 2022, si la memoria no me falla, y eso no permite tomar decisiones. Si tú no tienes datos, si tú no puedes hacer mediciones, si tú no puedes analizar evolución, difícilmente vas a poder tomar decisiones. Muy bien. Entonces, pero la lectura de este gráfico es bastante reconfortante porque nos dice que el porcentaje de desempleo o se va a mantener o va a caer, ¿no? Aquí hay una pequeña curvita hacia arriba en el año 2024, ¿no? Eh, y mi interpretación es que eso podría estar relacionado con menores proyectos de inversión debido a los incrementos en la tasa de interés, ¿no? Sube la tasa de interés, se hacen menos proyectos y los proyectos de inversión son los que generan el empleo. Entonces, hay una pequeña curvita hacia arriba, pero después hay un descenso claro, ¿no? Entonces, en el mediano plazo deberíamos esperar que el desempleo disminuya a nivel global, a nivel mundial. Entonces, eso nos deja tranquilos porque los mercados siempre están atentos a estas variables que terminan teniendo incidencias en el resto de variables de la economía, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Estados Unidos, que para decirlo de una manera, es una economía representativa. O sea, Estados Unidos representa la cuarta parte de toda la economía global. Pero no solamente eso. Estados Unidos eh, es una economía líder, ¿no? Entonces, lo que pasa en Estados Unidos termina contagiando, nos guste o no nos guste, al resto de economías. Entonces, a la larga puede ser un 25%, pero termina representando muchísimo más que el 25%, ¿no? O sea, es prácticamente, digamos, la economía más representativa que hay. Esta es la evolución
de la tasa de crecimiento del PIB, porcentaje de crecimiento del PIB, o sea, como tú puedes ver ahí en el 2020, estos son 10 últimos años, como puedes ver, antes de la pandemia mantenía una relativa estabilidad en la tasa de crecimiento, ¿no? En niveles de 3% en promedio. Después viene la pandemia, y ya sabemos que la pandemia trajo abajo todas las tasas de crecimiento, y después se da el famoso efecto rebote de la pandemia, ¿no? En el año 2021. Y luego, en el año 2022, hay un reequilibrio en la tasa de crecimiento, ¿no? Después del efecto rebote. Hay también un proceso inflacionario que se da en Estados Unidos, pero lo que estamos viendo a partir del año 2023 aquí, indudablemente, esto no incluye proyecciones, ¿no? O sea, esto es a la fecha, ¿no? La tasa de crecimiento del PIB, lo que estamos viendo es un último tramo, y lo voy a señalar por aquí. Vamos a señalar, vamos a remarcarlo, es este último tramo, ¿no? Que nos da expectativas favorables a pesar del nivel de incremento de las tasas de interés que ha sido récord, ¿no? Entonces, a pesar de que las tasas de interés prácticamente han pasado de 0% a 6% en 20 meses, ¿no? O 18 meses, lo que nosotros vemos es que la economía de Estados Unidos sigue creciendo y recobra una tendencia positiva, ¿no? Recobra una tendencia al alza en la tasa de crecimiento. Entonces, ¿eso qué significa, ¿no? O sea, como lectura, digamos, económica, significa, a pesar de las tasas de interés, la economía está tan fuerte que no se ha visto afectada por los aumentos en la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, entonces hay menos financiamiento, menos empresas califican para los préstamos bancarios, menos proyectos se hacen rentables, ¿no? Entonces, hay menos inversión. Cuando hay menos inversión, ¿no? La tasa de interés sube, entonces disminuye la inversión, disminuye digamos, el empleo, disminuye la actividad económica, disminuye el consumo también, ¿no? Disminuye la recaudación, ¿no? Eventualmente puede suceder, pero todo esto aparentemente no se estaría dando en Estados Unidos, y eso es una buena noticia. Entonces, continuamos con el análisis, ¿no? O sea, ya estamos viendo que Estados Unidos está soportando los embates de una mayor tasa de interés, una subida de las tasas de interés, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar la lectura del mercado. O sea, este es el famoso índice S&P 500, ¿no? 500 empresas representativas de Estados Unidos. Entonces, este es el índice a 10 años, ¿no? Y aquí les voy a pedir que ustedes vean los últimos meses, ¿no? O sea, obviamente aquí vamos a ver una tendencia creciente, pero vamos a ver, van a haber unos picos que ven en el año 2020, ese es el de la pandemia, ¿no? Ahí tenemos un pico, ¿ok? O sea, todo esto, ¿qué cosa me está mostrando? O sea, veamos la parte final, los últimos meses. O sea, cuando nosotros vemos los últimos meses, ¿no? ¿Qué cosa está ocurriendo por aquí? Fíjense, miremos esto, ¿no? O sea, ¿qué cosa está ocurriendo por aquí? Bueno, aquí lo que está ocurriendo es que el mercado está entendiendo que las noticias son buenas, ¿no? Entonces, los índices bursátiles, para poder ponerlos en términos sencillos, funcionan así. Cuando las noticias son buenas, el índice bursátil sube. O sea, la bolsa sube. Cuando las noticias son malas, entonces el índice bursátil baja, ¿no? Por ejemplo, noticias malas. Miren, aquí tenemos noticias malas. Vamos a ver, vamos a ponerlo de color verde, ¿no? Esta es noticia mala. ¿Qué noticia mala es esta? La pandemia. Esta es la pandemia, ¿no? ¿Qué noticia mala es esta? La invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? ¿Qué noticia mala es esta de acá? Aquí hay un pico, la quiebra de Silicon Valley, ¿no? ¿Qué noticia mala es este pico de aquí? Esa es
ese es el ataque, ¿no?, de Hamas a Israel. Ya está. Entonces, el mercado reacciona. Aquí está claro, digamos, con las noticias malas, ¿no? Pero con las noticias buenas a veces no es tan visible porque va incorporándose gradualmente a las expectativas. Entonces, pero cuando nosotros vemos una tendencia, sí, positiva, lo que me está diciendo eso es que el mercado considera que las noticias van a ser buenas, ¿no? ¿Qué cosa está valorando el mercado? Bueno, eso es difícil saber porque aquí hay muchas personas que están desarrollando expectativas. Pero en mi opinión, lo que el mercado está considerando es que los efectos en la tasa, dos cosas. Primero, que la inflación, ¿no?, ya no va a volver. Y esa es una noticia buenísima, ¿no? Entonces, los que hemos sufrido por inflación, yo llegué a sufrir porque viví en un país que en su momento tuvo hiperinflación, entonces yo sé del daño que eso le hace a la economía y sobre todo a los sectores más pobres. Entonces el mercado está entendiendo, ya la inflación se está yendo, está de salida, ¿no? La segunda cosa que está entendiendo el mercado, o que está interpretando el mercado, es las tasas de interés. Está bien, están subiendo, pero no va a ser tan malo estas subidas, las tasas de interés. No me van a poner en una situación recesiva. Eso es lo que están interpretando, ¿no? Entonces, eh, por eso nosotros vemos, mira, este es el índice a 10 años, el índice bursátil a 10 años, vamos a poner el índice bursátil a 12 meses. Ahí tenemos mucho más claro el índice bursátil a 12 meses, ¿no? Aquí podemos ver este pico, este pico, obviamente, el que está en el mes de octubre, ese es el ataque de Hamas, ¿no? Y por aquí los de inicios de año tienen que ver con la quiebra del Silicon Valley y algunos otros bancos en Estados Unidos y el nerviosismo que ya sabemos que ocurrió, ¿no? Pero cuando nosotros vemos, digamos, en términos generales, los últimos meses hay una pendiente positiva, con vaivenes, ¿no? Porque obviamente no podemos esperar de que todos los días siempre haya noticias positivas. Hay noticias positivas, otras negativas, pero digamos, en el neto de las positivas y las negativas, lo que el mercado está visualizando es que prácticamente lo peor ya pasó, ¿no? O sea, el mercado está valorando más noticias positivas que negativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de hecho está cerca de llegar a su nivel récord, el índice bursátil. Está como a un 4 o 5% de alcanzar su nivel récord histórico. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hablar de la inflación. La inflación en Estados Unidos, aquí lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Este es el gráfico de 10 años. Normalmente, la inflación en Estados Unidos eh, ha estado en niveles por lo general inferiores a 2%, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se espera? Lo que se espera en Estados Unidos, miren, aquí está el 2%, estoy trazando una raya color rojo, ¿no? Del 2%, este es el 2%, esa es la meta de inflación que tiene la Fed. O sea, la Fed espera que la inflación que llegó a estar cerca del 10%, ¿no?, superó el 9%, se acercó muchísimo al 10%, gracias a Dios, no superó la barrera del doble dígito, pero esa inflación se espera que regrese al 2%. Entonces, ¿está camino a regresar? Sí, está camino a regresar, ¿no? Con algunos sustos, ¿no?, porque por ahí hubo como un pequeño efecto rebote, pero el mercado está interpretando que esa inflación sí va a terminar regresando al 2%, probablemente el próximo año. El año 2024 la inflación debería regresar al 2%. ¿Y eso qué significa? Eso significa, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que la inflación esté en 2.5 o esté actualmente ligeramente por encima de 3 a que esté en 2%? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando llega al 2%, cambian las posiciones que tiene la Fed sobre las tasas de interés.
Entonces eso significaría que las tasas de interés podrían estar disminuyendo cuando se llegue a ese 2%. Por el criterio muy sencillo, ya si las tasas de interés eran el remedio contra la inflación y ya la inflación volvió al 2%, que era el que nosotros estábamos buscando, entonces ya no es tan necesario que las tasas de interés sigan en 6%. Podemos moderarlas a 5,5, a 5, a 4,5, gradualmente, ¿no? Siempre la Fed va a tratar de ser muy cauta y va a hacerlo gradual. Entonces, esa disminución en la tasa de interés genera buenas noticias, ¿no? Sobre todo para los que están en el sector bursátil. En el sector bursátil, cuando tú calculas el precio de un bono, cuando tú calculas el precio de una acción, usas una fórmula financiera que es la fórmula de valor presente. Valor presente de los cupones o valor presente de los dividendos, valor presente de lo que se espera recibir. Cuando la tasa de interés baja, entonces la tasa de descuento para ese cálculo de valor presente disminuye. Y si la tasa de descuento disminuye, entonces el valor presente aumenta, ¿no? Entonces el mercado está entendiendo que el próximo año los precios de las acciones y de los bonos deberían comenzar a subir gradualmente. Entonces dice, como yo sé que van a subir, mejor compro ahora que están baratos. Y eso está impulsando la subida de los precios y eso está explicando por qué los índices bursátiles tienen una pequeña tendencia al alza. Bueno, no una pequeña tendencia, tiene una tendencia al alza, ¿no? Claro, pero claro, no es totalmente lineal. Hay digamos, zigzags en esa evolución de la curva, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Por eso les decía, inflación y tasa de interés son dos variables que nosotros, como hombres de negocios, ustedes son banqueros o funcionarios de entidades financieras o la profesión que tengan, pero están en el mundo, digamos, de los negocios atentos a las variables económicas. Hay dos variables que deberían estar siguiendo permanentemente, ¿no? Sobre todo lo que pasa en Estados Unidos, porque Estados Unidos, o sea, lo que sucede en Estados Unidos nos termina afectando a nosotros. La primera es la inflación y la segunda es la tasa de interés. Si la inflación rebota, eso es una mala noticia. Porque si la inflación rebota, entonces la tasa de interés se va a mantener en los niveles altos o incluso hasta puede aumentar, digamos, un poco, ¿no? Y eso termina afectando al mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque hace que las empresas se endeuden a tasas más caras, algunas no desarrollan sus proyectos porque el costo del financiamiento, el costo del endeudamiento le resta rentabilidad a los proyectos, entonces el dinamismo económico se pierde. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de inflación, aquí hay algo importante, ¿no? Que los analistas siempre hacemos. A la inflación la separamos. En la inflación, donde están todos los bienes y servicios representativos, ¿no? El índice de precios que tiene, el índice de precios al consumidor, que se supone es representativo. Que, por cierto, en los países donde no es representativo, la inflación no está representando, obviamente, el incremento general en los precios, ¿no? Bueno, hay que ver la inflación subyacente. O sea, hay algo que se llama la inflación subyacente. ¿Qué cosa es la inflación subyacente? ¿No? Entonces, la inflación subyacente es eh, el índice de la canasta básica o de la canasta conformado por bienes, quitando bienes y servicios, quitando alimentos y energía. ¿Okay? O sea, la inflación incluye todo, pero en la inflación subyacente quitamos alimentos y energía, ¿okay? Que se consideran relativamente más volátiles. Entonces, aquí tengo el de 5 años. Y aquí estamos viendo que la inflación subyacente está disminuyendo. Esa era una preocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó un momento, había un momento, ¿no? Si recordamos algunos bancaforos anteriores, en donde la inflación subyacente no bajaba o no veíamos una tendencia clara. Entonces decíamos, hay que tener cautela, la tasa de interés probablemente va a seguir subiendo, pero aquí estamos viendo ya claramente una pendiente negativa. Entonces, como nosotros observamos esta pendiente negativa, ¿no? Deberíamos esperar que esto continúe, ¿no?
como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿no? Debería, si todo lo demás permanece tal cual como está, entonces deberíamos esperar que esto siga disminuyendo y estas son buenas noticias definitivamente. Bueno, entonces, las tasas de interés, ¿no? Algunos comentarios sobre la tasa de interés. Mira, la tasa de interés que estaba prácticamente en cero, o sea, estaba en el rango, porque la Fed establece un rango, ¿no? De 0 a 0,25% en el año 2022. En 18 meses se fue a casi 6%, ¿no? Entonces, ese nivel de incremento, si bien es cierto, se ha dado en otros años, nunca se ha dado en tan poco tiempo, en 18 meses. Nunca. En 18 meses que suba de 0 a 6%, no. O de 0 a 5,5%, no. Eso no había pasado en tan poco tiempo. Entonces, esa era una de las cosas que más nos preocupaba a los analistas, porque obviamente mientras más rápido es el impacto, este, pues agarra a las empresas y a los deudores de una manera sorpresiva y puede tener también algunos elementos, digamos, eh, sorpresivos. Muy bien. Entonces, esta es la tasa de interés FED, ¿no? Ahora, la tasa interbancaria, aquí hay algo que es interesante. Mira lo que está pasando con la tasa interbancaria. La tasa interbancaria, ¿no? Tiene un comportamiento como el de la FED, ¿no? O sea, obviamente la tasa que estaba cerca de cero empieza a subir, pero no sé si te das cuenta, no sé si logras ver que aquí aparece como una especie de zona como una especie de punto de inflexión, ¿no? O sea, pareciera que las tasas están disminuyendo o podrían disminuir algo. Todavía es muy prematuro para poder decir que esto va a ser una tendencia, ¿no? Muy, muy, muy prematuro. ¿Okay? Pero, sin duda, que nos deja pensando que las tasas de interés podrían ya estabilizarse en este nivel alto, ¿no? Y podrían dejar de subir y eso ya es eh, eh, importante conocerlo, ¿no? Que tal vez disminuya, es posible, ¿no? Pero eso va a depender de qué? Eso va a depender de lo que suceda con la inflación, ¿no? Si no hubiese habido inflación, probablemente no hubiésemos vuelto a estos niveles tan acelerados y tan elevados de tasas de interés. Muy bien. Entonces, seguimos, ¿no? Esa es la tasa de interés interbancaria. Ahí hay una buena noticia. Pero vamos a ver qué está pasando con la masa monetaria. La masa monetaria es la que causa inflación. Entonces, la masa monetaria en Estados Unidos está teniendo, estaba teniendo una disminución, ¿no? Y ustedes ven por aquí, voy a tratar de subrayar en el gráfico, por acá, ven que esto volvió a cambiar de tendencia. O sea, es como que había una tendencia hacia abajo, aquí, una tendencia hacia abajo, y luego una tendencia hacia arriba, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó, recuerden ustedes que cuando se da la famosa quiebra este año del Silicon Valley Bank, entonces ahí eh, este, los mercados, las entidades financieras, los mercados, los reguladores y los gobiernos se asustan, ¿no? Porque empiezan a aparecer déjà vus de quiebras que ya han sucedido, como Lehman Brothers, ¿no? Y empiezan a aparecer sorpresas. Entonces, entran en una situación en donde buscan estar cautos y entonces esa disminución que estaba teniendo la masa monetaria o el circulante o la cantidad de billetes que circulaban en la economía, pues cambió de tendencia, ¿no? Porque se dijo, bueno, tenemos que separar unas líneas de emergencia para las entidades financieras, entonces como que eso se flexibilizó, ¿ok? Bien, ¿eso qué significa? Eso significa que todavía no podemos cantar victoria, o sea, tenemos escenarios bastante probables, que es que la inflación termine reduciéndose, pero todavía no podemos cantar victoria,
¿no? ¿Por qué? Porque la oferta monetaria o la masa monetaria, la cantidad de circulante, eh, no muestra una tendencia clara de disminución. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y finalmente, cuando uno quiere saber, les voy a confesar un truquito de analista, ¿no? Uno tiene sus truquitos. Cuando uno quiere saber qué va a pasar próximo año, porque seguramente ustedes van a querer saber, oye, el próximo año va a ser bueno, malo, regular, ¿cómo? O sea, ¿cuándo vamos a tener un año como el 2009, el 2010? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, a ver, primero cada país es una realidad distinta, ¿no? Pero eh, una de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Que no, nunca me lo enseñaron en la universidad, yo lo aprendí en la vida profesional, y es que las economías tienen sectores y algunos sectores son más volátiles que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Panamá, el sector más volátil es, o uno de los más volátiles, es el sector construcción. Entonces, cuando la economía está bien, el sector, cuando la economía está bien, el sector construcción está bien. Cuando la economía está mal, el sector construcción está mal. Pero una de las cosas que he aprendido es que esos sectores volátiles, en Perú es la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que he aprendido es que esos sectores volátiles son los primeros en manifestarse. Es decir, cuando la economía se va a poner mala, el sector que primero se deteriora es el sector volátil, ¿no? Porque también hay sectores estables. ¿Okay? Entonces, ese es el primero que se deteriora. Cuando la economía se pone buena, el primero que resulta boyante, destacable crecimiento respecto a los demás, el que empieza a romper los récords de crecimiento, es el sector volátil, ¿no? Entonces, en conclusión, si yo quiero saber qué puede pasar con la economía, entonces yo me voy a ver lo que pasa con los sectores volátiles. Y ese es mi truquito, ¿no? Para ver qué puede pasar con la economía. Entonces, ¿cuál creen que va a ser la variable que yo voy a ver para eh, medir la temperatura de las expectativas de los mercados? Un activo financiero volátil. ¿Y cuál es ese activo financiero volátil? Pues vamos a ver Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin nos trae la siguiente noticia. Bitcoin en un año ha aumentado 127%, ¿no? ¿Y cómo está la tendencia de Bitcoin? Creciente, positiva. Este es un activo volátil, ¿ok? Este es un activo volátil. O sea, claro, hay muchos activos, ¿no? Pero este es un activo volátil en donde mi lectura es, si el activo volátil es el primero que se está poniendo bueno, entonces uno debería esperar que el índice bursátil general, que tiene de todo, pueda seguir más o menos el mismo curso, ¿no? Y eso significa que el próximo año, 2024, debería ser un año en general, de recuperación, de mejora económica, a pesar de las tasas de interés. Lo que sí es cierto es que las tasas de interés, por lo que estamos viendo, no está afectando tanto a la economía. Lo que está afectando probablemente es al consumo, ¿no? Está afectando a las personas, les está afectando un poco el presupuesto, ¿no? Pero no nos olvidemos de que los mercados han ganado profundidad. ¿Y qué significa eso? Que las entidades financieras pueden prestar a plazos más largos. O sea, digamos, con los años los mercados han ganado profundidad. Entonces, las entidades financieras pueden prestar a plazos más largos y eso alivia muchísimo el no tener que subir, digamos, la cuota mensual por incremento de la tasa de interés, ¿no? Entonces lo que termina pasando es que de alguna manera el problema se mantiene, pero el problema se transforma, ¿no? O sea, deja de ser un incremento en la cuota para convertirse en un incremento en el periodo de repago del préstamo.
Entonces, esa transformación del problema hace que las consecuencias sean mucho menores, sean mucho más ligeras y que pueda ser hasta cierto punto asimilado, ¿no? Hasta cierto punto, no en todos los casos, obviamente, ¿no? Muy bien. Entonces, amigos, de esa manera hemos terminado nuestra presentación de hoy. Mis conclusiones son básicamente las siguientes. Primero, la inflación está mostrando evidencias de una real disminución, sobre todo en Estados Unidos. Dos, las economías no se han visto muy afectadas por los incrementos en las tasas de interés. Las expectativas son favorables para el año 2024 e incluso cuando se alcance la meta de inflación de 2%, podemos estar pensando en una disminución de las tasas de interés, ¿no? O sea, empezaría un nuevo ciclo de transformación de las tasas de interés de referencia, en donde se pensaría en disminuir gradualmente esas tasas de interés debido a que ya no representan el remedio contra la inflación y por lo tanto los gobiernos siempre están buscando estimular la economía y es muy probable que las tasas de interés empiecen a disminuir a partir del momento en que se alcance esa meta, que parecería que va a terminar presentándose, que va a terminar ocurriendo, dadas las tendencias. Obviamente, en los mercados financieros, en el mundo, en la situación geopolítica, puede haber acontecimientos, ¿no? No están siendo considerados en este análisis, pero si, por ejemplo, alguno de los conflictos armados escala, ¿no? Obviamente eso altera considerablemente el panorama. ¿Ok? Muy bien. Entonces, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta presentación.